Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a nuestra clase de anatomía patológica. Hoy vamos a estar hablando un poco de esófago, principalmente las patologías benignas del esófago, dejando las neoplasias para una próxima clase. Cuando hablamos del esófago, debemos de recordar que él estaba formado por una mucosa, una submucosa y una muscular. Teniendo en cuenta, por debajo de esta mucosa, yo tenía el plexo submucoso de Meissner. Ya dentro de la muscular, yo iba a tener un plexo, conocido como plexo mientérico de Auerbach, que lo que va a hacer es dar un movimiento coordinado en la contracción esofágica, en realidad en la contracción de todo el tracto gastrointestinal, pero ahora estamos hablando del esófago. Entonces, yo tengo ahí una coordinación en la contracción. Si pierdo esa coordinación en la contracción, yo voy a tener un esófago conocido como esófago en cascanueces. Entonces, yo puedo tener ahí una coordinación, una ausencia de esa coordinación, llevándome a ese esófago en cascanueces. O el otro caso puede ser que haya una contracción excesiva por algunos instantes, por algunos minutos de toda la musculatura. Y a eso yo le voy a denominar espasmo esofágico difuso. También puede generarme esta obstrucción. Y antiguamente se hacía muchísimo este estudio, es conocido como esofagograma. Es nada más que darle al paciente vario para que para realizarle ese vario se ve perfectamente en los rayos X. Entonces se realiza este estudio, se realiza el rayos X y ahí se denomina esofagograma o radiografía varietada de esófago, en donde yo voy a poder ver este blanco, es donde pasó el vario, ¿ven? Acá viene pasando perfectamente. Y el negro es la pared del esófago. ¿Se ve? Reparen como en este lugar hay una contracción, hay un espasmo esofágico difuso, ¿ven? Entonces, reparen como la luz adquiere esta forma que le denominaron esófago en sacajoyas o esófago en sacacorchos. ¿Oh? ¿Me parece? Un poco de imaginación, por favor. Característico entonces ahí del espasmo esofágico difuso. Además, esta contracción va a producir un aumento en la presión intraluminal del esófago. Dentro de este lugar, acá está apretando, entonces acá la presión va a estar aumentando. Eso va a hacer que algunas zonas sean propensas a la formación de divertículos. Y la zona más famosa de la formación de divertículo va a ser esta zona que va a estar por arriba del esfínter esofágico inferior, va a estar entre la faringe y el esófago. Y esta zona va a estar formada por el músculo cricofaríngeo y los músculos constrictores inferior de la faringe. ¿Ven ahí? Constrictor inferior de la faringe, constrictor inferior de la faringe, cricofaringio. ¿Ven esa zona que está entre los tres músculos? Es una zona débil conocida como triángulo de Killian. ¿Qué ocurre? Aumenta la presión allá adentro. Aumenta la presión allá adentro. Yo tengo el triángulo de Killian acá. Miren, aumenta la presión allá adentro. Esta mucosa, lo que va a hacer es empujar la muscular. La muscular aguanta. Pero si ustedes se dan cuenta, en el triángulo de Killian yo no tengo muscular. Es muy común entonces que la mucosa, miren, la mucosa
se invagine, se hernie y salga a través de esta zona débil. Y cuando esto se produce un divertículo. Puede ocurrir en cualquier parte del tubo digestivo, pero cuando se produce dentro de la zona débil del triángulo de Killian, recibe el nombre de divertículo de Zenker. Un divertículo faringoesofágico por arriba del esfínter esofágico inferior que va a producirse por aumento de la presión intraluminal. Ahí tenemos, reparen, constrictor inferior de la faringe, constrictor inferior de la faringe, cricofaringeo. Reparen el triángulo de Killian, zona débil. En este lugar la mucosa se hernió dentro de la muscular. Esto es un divertículo de Zenker. También puedo tener casos de estenosis. Estenosis es disminución de la luz. Puede producirse por reflujo gastroesofágico crónico, puede producirse por lesión de cáusticos, principalmente una de las más, el hipoclorito es una de las más cáusticos ahí que más ocurre esos accidentes, ¿verdad? La famosa quiboa. Pero también yo puedo tener algunas membranas circunferenciales que ahora lo que va a ocurrir es que la mucosa y la submucosa se hernian hacia adentro, generando los famosos conocidos como anillos de Chatsky. Son pedazos de mucosa y submucosa que cierran la luz y dejan solamente un espacio bien pequeño para que pase el bolo alimenticio. Los anillos tipo A van a estar cubiertos por mucosa escamosa, mientras que los tipo B, ya un poco más peligrosos, van a tener la mucosa gástrica. Ahí vemos, reparen, todo esto es la luz y de acá hasta acá vemos una membrana de mucosa y submucosa. Solamente ese es el espacio que permite el pasaje. Eso es un anillo de Chatsky. También puedo hacer un esofagograma. Ven acá la luz, mucosa acá, la pared. Y reparen cómo acá la mucosa se va hacia adentro, mostrándonos un anillo de Chatsky. Otra patología muchísimo más común va a ser la acalasia. Cuando hablamos de acalasia, la palabra significa falta de relajación. ¿Falta de relajación de quién? Del esfínter esofágico inferior. ¿Qué ocurre? Voy a tener la pérdida del plexo mientérico, que era aquel que coordinaba la musculatura. Entonces, esto va a generar que el esfínter esofágico inferior aumente su tono, no se relaje y como no tengo plexo mientérico de Auerbach, se produce el famoso aperistaltismo. No hay movimientos en ese lugar. Entonces ahí tengo la tríada de la acalasia. ¿Por qué se produce? Bueno, lo más común y lo más frecuente, la primaria se va a dar por neuronas inhibidoras del esófago distal fracasadas. Perfecto. Ahora, lo más frecuente, principalmente en nuestra región, nuestras regiones, va a ocurrir que cuando un paciente tuvo o tiene enfermedad de Chagas, el Trypanosoma cruzi destruye nuestro plexo mientérico de Auerbach, generando esos síntomas. No tengo plexo mientérico, el Trypanosoma le encanta, tiene un tropismo muy grande por las células nerviosas, entonces genera principalmente ahí la destrucción del plexo mientérico de Auerbach, generando la tríada de la acalasia. Y claro,
reparen, este tono, este esfínter está aumentado. Por acá, el alimento no va a pasar o va a pasar con mucha dificultad. Entonces, el esófago pasa a crecer. Si el esófago crece, entonces yo tengo una de las complicaciones de la calasia va a ser el megaesófago, ¿sí? Muy común, muy difundido en el Brasil. Inclusive tenemos una escala de un brasilero que hizo la clasificación del megaesófago, ¿sí? Que se denomina clasificación de Mascareñas. Reparen acá, miren. Ahora la esofagografía varitada, reparen. La luz viene bien grande, ya hay un grado del megaesófago, y reparen cómo se afina acá al pasar a través del esfínter esofágico inferior, ¿sí? Algunos le dicen, miren así de abajo, le dicen en bico de pássaro, ¿sí? También le llaman en cola de ratón, ¿sí? O también le llaman en chama de vela, como quieran decirle, ¿verdad? Creo que bico de pássaro es la más conocida en el Brasil y cola de ratón más conocida en el Paraguay. Ahí vemos, entonces, reparen cómo el esfínter esofágico inferior está bien cerrado, bien cerrado. Luego también puedo tener las itis, las inflamaciones. Y estas inflamaciones esofágicas van a iniciar con las laceraciones. Las laceraciones, principalmente las longitudinales, los desgarros longitudinales, laceraciones lineales en la mucosa esofágica, le vamos a denominar el síndrome de Mallory-Weiss. Que es el síndrome de Mallory-Weiss, entonces son las laceraciones longitudinales, muy común en pacientes alcohólicos. Estas laceraciones pueden llegar a romper completamente la pared esofágica, generando una mediastinitis, una inflamación ya del mediastino principalmente, pudiendo generarme el síndrome de Boerhaave. Ahí tenemos entonces las laceraciones de Mallory-Weiss, laceraciones longitudinales, desgarros longitudinales en la mucosa esofágica. La vemos de nuevo, las laceraciones. Cuando tengo esta inflamación, yo voy a tener una hiperplasia acá en la zona basal y las papilas van a estar completamente elongadas en esta región. También puedo tener una inflamación química o infecciosa en este lugar. La química se va a producir por fármacos, mientras que las infecciosas se van a producir por algunos agentes etiológicos que pueden dar en este lugar algún tipo de inflamación. La lesión esofágica iatrogénica, que es la producida por fármacos, puede ser dada por quimioterapia, radioterapia o algunas otras enfermedades. ¿Qué voy a encontrar, chicos? Es inflamación. Si es inflamación, encuentro neutrófilos. A veces, inclusive cuando es por sustancias químicas, yo puedo no encontrar esos agentes, esos neutrófilos, pero ya voy a encontrar una necrosis de la pared esofágica, va a ser lo que principalmente nos va a diferenciar las químicas de las infecciosas. Vemos entonces la inflamación, reparen. Y una de las más conocidas y la más tratada va a ser la esofagitis por reflujo. ¿Por qué? Porque es muy común que el esfínter esofágico inferior pierda su tono. Si pierde su tono, entonces va a permitir el paso de todo el contenido gástrico hacia el esófago o parte del contenido gástrico hacia el esófago. Y el esófago, como sabemos, no está preparado para aguantar
ese contenido.